Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Como les había prometido, les voy a mostrar la resolución de tres problemas de la guía. Los demás resultados por si acaso se encuentran al final de la misma. Como pueden ver ahora, miren, lo dejé acá. Al final están todos, para que puedan verificar su resultado. Los problemas que elegí son aquellos en los cuales considero que podrían llegar a tener más problemas, ¿ya? En particular, por ejemplo, el problema 2 y por si acaso uno de cada tipo, ¿ya? Entonces vamos a revisarlo. Acá nos piden calcular la impedancia equivalente vista entre los terminales AB, ¿cierto? Calcular finalmente la impedancia vista entre estos terminales. Quizá la forma en que se encuentran distribuidos los elementos pueden hacer un poco difícil identificar cómo trabajar, pero lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, miren, ordenar el circuito de forma que se nos haga mucho más simple de visualizar. Para eso, por ejemplo, yo voy a abrir acá este nodo A hacia acá, ¿cierto? Y el nodo B hacia acá. No hemos cambiado ninguna conexión en el sentido de que aún conservan su posición relativa, ¿cierto? O sea, están conectados con respecto a los mismos nodos. El de 24, este resistor, está conectado al nodo A y además este punto de acá, ¿cierto? Sigue igual. Y lo mismo pueden verificar ustedes con todos los demás. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a avanzar un poco más y vamos a tratar de ordenarlo de otra manera para que sea también más simple. Claramente yo podría esta línea de acá conectarla un poco más abajo de forma que nos quedara de esta manera, ¿ya? Así que podríamos entonces identificar también que tenemos un nodo acá. ¿Por qué? Porque de hecho no hay ningún elemento entre medio, ¿cierto? Y este punto es el mismo que este, que este, que este y que este. O sea, yo lo podría concentrar todo en este punto que tenemos ahí, ¿cierto? Y ese sería el nodo. Lo mismo podríamos hacer acá, porque este nodo, ¿cierto? Es el mismo que este y el mismo que este. Así que para simplificar el cómo se nos ve el circuito, lo vamos a ordenar de esa manera. Y ahora ustedes se pueden dar cuenta que es mucho más claro el cómo se encuentran conectados los elementos. Vemos que en realidad este resistor, bueno, si lo vemos acá, este resistor de 24 y este de 8 se encuentra en paralelo con el otro resistor, ¿cierto? Además, este capacitor con impedancia de menos J3 se encuentra en paralelo con este inductor que tiene su impedancia de J6. Entonces, nos queda solamente identificar que también este elemento, que vendría a ser un elemento que tiene una componente resistiva y capacitiva al mismo tiempo, como algunos que vimos en la clase, ¿ya? Va a estar en serie con todos. Así que una vez que calculemos este paralelo, ¿cierto? Este está listo, así que hay que llegar y simplemente después sumar todo. Lo desarrollamos, recuerden que el paralelo lo calculábamos tal como con los resistores. Producto, ¿cierto? De ambos, dividido la suma. Lo mismo acá. Lo desarrollamos y en definitiva obtenemos la resistencia equivalente. Ahora, para que también puedan comprobar cómo lo podemos resolver esto en la calculadora, recuerden que, bueno, yo tengo los cálculos que había realizado antes, ¿cierto? Podemos hacer lo siguiente, miren, por si acaso ustedes quisieran limpiar, por ejemplo, todo lo que aparece en la pantalla, simplemente bastaría que presionen F1 y 8, ¿cierto? Que sería para limpiar. Solamente se quita lo que está ahí, ¿ya? Supone que nosotros ya la tendríamos configurada según el video que les dejé también explicando cómo usarla, ¿ya? Así que bastaría simplemente que agregue esto. Yo podría decir el producto sobre la suma, los voy a poner por si acaso todos en paréntesis. 24 por, no por 18, por 8. Y eso dividido en la suma de ambos, ¿cierto? 24 más 8 los podría sumar de una, pero para que quede todo expresado. Después lo mismo, más paréntesis dividido en paréntesis. Siempre acá les recomiendo que para estas calculadoras usen bastantes paréntesis redondos para separar todo. 6, en este caso por J, ¿ya? Y eso por menos, este menos pequeño, recuerden que es el que nos permite hacer negativo un elemento. J, en este caso menos J3i, o menos JI en realidad, dividido en la suma. Así que va a ser, vamos a ponerlo también así para que ustedes se acostumbren. En realidad lo podríamos, cierto, sumar directamente, pero no es lo que estamos tratando de hacer ahora. Acá, como se van a restar, ¿cierto? Que es lo que predomina, usamos el símbolo de acá de la resta. Va a ser 3J. Y ahí nos va a quedar listo este término. Ahora tendremos que simplemente sumar lo último. Recuerden que si estamos usando un número complejo en forma polar, tenemos que usar también paréntesis redondo. Ahí no es opción, ahí estamos obligados a hacerlo. Si no, nos daría un error de sintaxis. ¿Ya? Ahora entonces le damos igual y nos dio el resultado de esta manera. ¿Ya? Que si nosotros verificamos, voy a pasarme para acá,
Vamos a ver qué nos da. Que si verificamos, estaría correcto. Miren, si se fijan, nos dio 7,932 menos J 5,482. ¿Ya? Lo dio en forma rectangular porque yo tenía la calculadora configurada de esa manera. Si yo lo quisiera de otra forma, tendría que ir a modo, ¿cierto? Voy acá a formato complejo, lo cambio rectangular a polar y le doy Enter. Y si yo vuelvo a presionar Enter, mire lo que pasa. Me lo da específicamente, acá está, en forma polar, ¿cierto? Así que cualquiera de los dos resultados que ustedes pusieran en la prueba estaría correcto. ¿Ya? Vamos entonces a ver qué ocurre con el siguiente problema, que en este caso yo he elegido el problema 3. Recuerden que les estaba diciendo que les voy a mostrar la solución de 3 problemas de los 6, uno de cada tipo. ¿Ya? Por si acaso el otro se podría realizar tal como lo hicimos, incluso yo creo que un poco más directo. ¿Ya? Acá, ¿qué ocurre? Este problema nos piden que calculemos V de t, o V sub 0 de t, ¿cierto? Y la corriente I sub 0 de t, donde están definidas en el tiempo. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver lo siguiente. Primero, como tenemos el problema definido en el dominio del tiempo, lo puedo identificar claramente porque aparecen los senos, ¿cierto? Aparece acá también un coseno, aparecen los valores de los elementos, en este caso de los inductores en henrios y estos de los capacitores en farad, ¿cierto? Tenemos que llevar este circuito completo al dominio de la fase. ¿Cómo vamos a hacer eso? A continuación les muestro, miren. Vamos a calcular cada uno de ellos. Para el caso de las fuentes, esta fuente de 12 con ángulo 30, ¿cómo la obtuvimos? Lo que pasa es que si ustedes recuerdan bien lo que vimos en la videoconferencia, si yo tengo que estar expresado como seno esta función, yo para pasarla al dominio fasorial me quedo con la magnitud, pero tengo que quitarle 90 grados al ángulo. Por eso es que me quedó después 12 con ángulo de 30. Ya, como pueden ver acá, miren. 12 con ángulo de 30. Ahora vamos a ver qué pasa con la fuente de corriente, que como está definida como coseno, me basta simplemente tomar su magnitud y su ángulo, no le hago nada más. ¿Ya? Así que por eso quedó así tal cual. Otros elementos que también quedan tal cual sería el caso de los resistores, que su impedancia va a ser directamente su resistencia. Este va a quedar de 1 ohm y este de 2 ohm, como pueden ver acá. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que calcular las impedancias que corresponden al inductor y al capacitor, que ustedes ya acá las pueden ver, pero vamos a revisar cómo las calculamos. Tomamos en cuenta que la inductancia de este inductor era de 3 henrios y la capacitancia de ese capacitor es de 1,8, o perdón, de 1 dividido en 8, un octavo. Si desarrollamos de esta manera, con las tablas que yo les dejé en el apunte y que también vimos en clase, vemos que calculo J omega L, me va a dar J por omega, ¿cierto? Que sería en este caso la frecuencia que teníamos originalmente, que no se olviden que es la frecuencia en la cual se encuentran estas sinusoides, ¿ya? Así que calculamos el J6, lo mismo hicimos con el ZC, que sería la impedancia que corresponde a este capacitor. Ahí yo hago la siguiente división, 1 sobre J omega C, reemplazo todo y me da el valor. Si les causa dudas el por qué 1 sobre J es igual a menos J, acá les dejé el recordatorio, ¿cierto? De por qué da así. Recuerden que J en sí es raíz de menos 1, por eso es que J cuadrado es menos 1. ¿Ya? Teniendo eso claro, vamos a proceder a aplicar el método de mallas. Yo les recomendaba en este caso utilizarlo porque siento que es un poco más simple el poder resolver con mallas al usar, al tener un circuito en el dominio fasorial. Primero, tenemos esta fuente de corriente que está definida en una sola malla, así que me dice directamente el valor de I3. Así que I3 sería 2 con ángulo de menos 60. También vamos a tener que como hay una fuente de corriente, sin importar que sea independiente, ¿cierto? O dependiente, en este caso es dependiente, al estar definida entre dos mallas, vamos a tener que hay una supermalla. Vamos entonces a obtener una ecuación a partir de toda esta supermalla y luego una ecuación en esta rama. ¿Sí? La primera ecuación la obtenemos así. Más 12 con ángulo 30, después más 1 por I1, más J6 por I2, acá menos J4. Ustedes se pueden preguntar, pero en realidad, ¿por qué menos? Lo que ocurre ahí es que en realidad ese menos forma parte de la impedancia. Nosotros en realidad estaríamos como sumando más la impedancia que es menos J4 por I2 menos I3. La corriente de la malla menos la corriente, ¿cierto?, que va en sentido contrario en la otra. Eso igual a 0, desarrollamos. Recuerden con mucho cuidado de trabajar
con la parte real y parte imaginaria, que para este problema en específico no se nos hace tan difícil, ¿cierto? La ordenamos y dejamos esto expresado. Ustedes podrían esto operarlo en la calculadora y llegar a un número, ya sea en forma polar o rectangular, o podrían dejarlo así. Yo en particular lo dejé así porque, como no va a dar exacto, después la calculadora lo pongo todos los datos y tenemos un valor más cercano a lo que deberíamos, ¿ya? Ahora, nos queda obtener la última ecuación, que sería esta ecuación de acá, donde vamos a decir que las corrientes que van en el mismo sentido se van a sumar, o se van a sumar, y las que van en sentido contrario se van a restar. Así que nos queda en definitiva que I1 menos I2 es igual a 3 y 0, donde I0 vendría a ser I2 menos I3. ¿Ya? Así que eso queda expresado acá. Vamos a subirlo un poquito para que lo vean. I1 menos I2 igual a 3 y 0, ¿cierto? Reemplazamos lo que acabamos de ver. Desarrollamos con mucho cuidado de no cometer un error y nos queda la segunda ecuación. Agrupamos todo eso en nuestro sistema. Usando la calculadora vamos a resolver, ¿ya? Si tienen dudas respecto a cómo calcular y resolver sistemas, revisen el tutorial que les dejé también en el aula virtual. Así que nos dan estas dos corrientes. Luego nos queda simplemente evaluar estas expresiones, ¿cierto? Recuerden que B0 creo que lo habíamos escrito por acá. Si no, lo podemos obtener. B0 va a ser igual a la impedancia que tiene por la corriente que lo circula de positivo a negativo. Así que va a quedar 1 por I1. Vamos ahí y vemos lo que nos queda. Así que nos queda numéricamente igual, de hecho, a esta corriente, ¿cierto? Digo numéricamente porque en realidad al multiplicarlo por 1, en este caso, que recuerden que tiene una unidad de ohm, nos va a dar un voltaje. Voy a revisar esto en un momento ya. Vemos la corriente, en este caso I0, que está en el dominio de la fase, recuerden. Vamos a ver qué corresponde. Según lo que habíamos visto, correspondía a I2 menos I3. La que va en el mismo sentido se va a sumar, la que va en sentido contrario se resta. Desarrollamos en la calculadora y nos da este valor. Ahora, para poder llevar los resultados al dominio del tiempo, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Tomar este valor de la magnitud o amplitud, ¿cierto? En ambos casos. Después expresar como coseno nuestra función. Vamos a recordar cuál era la frecuencia angular, que recuerden que originalmente era de 2. ¿Ya? Era la frecuencia que tenía originalmente las fuentes. ¿Ya? Igual tiene sentido, si estos elementos que son fuentes están excitando el circuito con una determinada frecuencia, no tendría sentido que cambie dicha frecuencia. ¿Ya? Así que nos queda así. En este caso, B sub 0 de t nos queda 20,57 coseno de 2t y el ángulo lo tomamos tal cual. No le cambiamos signo ni nada, lo dejamos así, menos 176,6. Lo mismo pasa acá con el I0 de t, que nos va a quedar 5,386 coseno de 2t más 178,6. Vale decir el ángulo intacto, ¿ya? Aquí yo también les dejé la resolución con nodos, ¿ya? Por si alguien lo quiere usar, pero si me preguntan a mí en particular no se los recomiendo mucho, por el hecho de que ahora al obtener los coeficientes puede involucrar un poco más de desarrollo, ¿ya? Yo particularmente generalmente cuando lo hago o resuelvo un problema con nodos, lo saco los coeficientes con la calculadora para hacerlo más rápido, ¿ya? Porque a veces a mano uno puede tomar un poco más de tiempo, ¿ya? Si alguien quisiera hacerlo, es libre de hacerlo. Sin embargo, no es lo que yo les recomiendo más, ¿ya? Acá dejé la resolución, aplicábamos el mismo método, ¿cierto? Y pueden ver ustedes que se llega a los mismos resultados. Ahora, el tercer problema que les dejé es el siguiente, o que les voy a mostrar en este momento. El 5, que es del mismo tipo que el 6, donde se pide calcular, en este caso, las potencias activas y reactivas absorbidas por los resistores, inductores y capacitores. Vamos a ver cómo lo desarrollamos en este caso. ¿Ya? Como pueden ver, aplicamos mallas, por lo mismo que les decía, dado que resulta un poco más simple de aplicar, por el hecho de que no tenemos que operar tanto con los coeficientes. Así que es lo que más les recomiendo. Y desarrollamos lo mismo, vemos que en este caso tenemos definida, ¿cierto?, la corriente I3, o sea, por el hecho de que está definida esta rama y la fuente de corriente va en ese mismo sentido, va a tener que ser I3 igual a 2 amperes, con 2 con ángulo 0. Acá tenemos fuentes de tensión e impedancias, lo mismo acá, ¿cierto? A pesar que sea una fuente de tensión dependiente, así que aplicamos la LKB simplemente y desarrollamos hasta llegar a las siguientes ecuaciones. Ecuación 1, que la tenemos acá, ¿cierto? Y ecuación 2, donde tenemos los resultados que obtenemos. Llegamos a este sistema, lo resolvemos de la misma manera que les mostraba anteriormente y así podemos calcular las potencias. Desde ya, según lo que habíamos visto previamente, sabemos que hay algunos elementos que no van a consumir
potencia activa. Y así hay otros que también que no van a consumir potencia reactiva. ¿Cuáles son esos? Recuerden que los resistores solamente consumen potencia activa. ¿Ya? Así que por eso sabemos directamente que estos dos elementos, el capacitor y el inductor, van a consumir una potencia activa igual a 0. ¿Ya? Así que les recomiendo que lo recuerden porque en realidad no es necesario hacer el cálculo. Si ustedes lo hicieran, se darían cuenta que en realidad le va a dar así. Así que procedemos a calcular. ¿Sí? Nos da en este caso, usando la misma expresión que habíamos definido en la videoconferencia, 6 watts el consumo del resistor de 3 ohm. Y el otro nos da 10,24. Para que ustedes también aprovechen de comprobarlo y si alguien tiene la duda, lo vamos a poner acá en la calculadora ya. Voy a limpiar lo que está acá con Clear y vamos a proceder a calcular en este caso el P2. O en realidad P2 ohm, que sería la potencia que está absorbiendo dicho resistor. Voy a escribir lo siguiente, miren. Voy a poner 0,5, ya sabemos que es lo mismo. Voy a poner la parte real acá, que en realidad podría escribirla yo si quiero, a pesar que en realidad no sería necesario, pero lo puedo hacer de esta forma si es que yo quisiera. Real. ¿Ya? Después se van a dar cuenta que en realidad no era necesario porque en sí el resultado de lo que está dentro me va a dar un número real de por sí, porque va a ser una diferencia de dos fasores en los cuales yo le voy a calcular solamente la magnitud, que va a ser un número real. Lo leo al cuadrado, número real. Lo multiplico por 2, número real. ¿Ya? Pero lo vamos a hacer de todas maneras para que ustedes lo puedan comprobar. ¿Ya? La parte real de, y aquí dentro vamos a poner un paréntesis. Vamos a poner eso al cuadrado. ¿Ya? Siempre les recomiendo que antes de poner los fasores pongan primero todo lo que debería ir. Dentro de esto tenemos que obtener, ¿cierto? También este valor absoluto o esta magnitud. ¿Ya? Recuerden también que esto va a quedar multiplicado por 2, que es lo que está ahí. Estamos en el 2 por, y acá voy a poner el abs, que sería lo que les decía yo, la magnitud. Y tenemos la B ahí, ¿cierto? Y la S que se me escapa por acá. Quitamos el alfa. Cuando yo por si acaso presiono dos veces lo dejo enclavado, por eso es que puedo escribir directo ya. Y ponemos acá, ahora está todo listo, ¿cierto? Nos falta solamente los fasores. Vamos a poner paréntesis redondo y paréntesis redondo. Yo acá voy a poner el I1, que lo tenemos acá, voy a correr esto un poquito. Ahí, voy a poner el I1, que sería 5,724 con ángulo, ¿cierto? Recuerden, de menos 68,67. Me paso para acá. Y ahora voy a poner el I2. Lo voy a poner dentro de este paréntesis. Vamos a tener entonces 5,714 con ángulo de menos 36,18. Menos 36,18. Le damos Enter. Y vemos que nos da, ¿cierto? Nos da 10,238. Yo lo dejo como 24. Recuerden que lo que les recomiendo es que dejen todo expresado en 4 cifras significativas. Bueno, menos ese porque ese en realidad era un solo dígito ya. Y nos queda listo. De la misma manera, vamos a nosotros a calcular acá las potencias reactivas absorbidas por los elementos, ¿cierto? Que serían los resistores, capacitores e inductores. Para este caso sabemos que las potencias reactivas absorbidas por los resistores, vale decir este de 3 y ese de 2 ohm, va a ser 0. Ellos solamente consumen potencia activa, recuérdenlo. Ya. Entonces ahora lo que vamos a calcular sería directamente la potencia reactiva que absorbe el capacitor, que es de menos J1, ¿cierto? Y el inductor de J3. Usamos la misma expresión que habíamos visto en la videoconferencia, donde se dan cuenta que se parece mucho a lo que tenemos para este caso, para la potencia activa, solamente que acá calculamos la parte imaginaria. Vamos a, por ejemplo, calcular la potencia reactiva que consume él, ¿ya? Este capacitor. Para eso entonces voy a decir que va a ser un medio, que es 0,5, ¿cierto? Por, vamos a poner ahora la parte imaginaria que sería imag. Vamos a buscar las letras imag. Acá, ¿cierto? Ponemos paréntesis redondos. Y con mucho cuidado acá, fíjense que tenemos el menos 1J. O menos J podríamos haber puesto directamente, ¿cierto? Por. Y acá va a estar el paréntesis de esto al cuadrado. ¿Ya? Pero recuerden que en este caso
no es necesario usar la función apps, porque nosotros como tenemos que solamente un fasor, lo podemos ver directamente. ¿Ya? Diferente es el caso acá, que tenemos que restarlos y a la resta de eso, calcular la magnitud, ¿cierto? Así que vamos a realizar ese cálculo. Vamos a poner directamente el I1, que sería 5,724. ¿Cierto? Recuerden su magnitud. La pusimos directamente nosotros. No usamos la función. Está elevado al cuadrado y así que debería funcionarnos sin inconveniente. Y nos queda precisamente menos 16,38. Dejamos en 4 cifras significativas. Ya ustedes pueden realizar lo mismo que hicimos antes para calcular este valor. Para calcular este, ¿cierto? Cambiando acá la función por imag, como la que usé acá, ¿cierto? Y lo demás sería exactamente lo mismo. ¿Ya? Ante cualquier duda, me pueden hacer las consultas pertinentes en el foro de consultas. ¿Ya? Así que estén muy bien, que tengan buena tarde y buen fin de semana.